Y vamos a hablar un poco de nutrición, buena alimentación, alimentación consciente. El cuerpo es ese vehículo que transporta nuestra mente, que transporta nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Cuál es el mantenimiento? Cada cuánto al cuerpo hay que mantenerlo y cuidarlo cada día de nuestra vida. Por eso hoy con María Paula Estela, esta hermosa mujer nutricionista que siempre la recomiendo porque es hermoso ser humano y gran profesional con una gran trayectoria y con buenos resultados en muchos pacientes en muchos lugares del mundo. Pues nos va a hablar de alimentación consciente, cómo empezar nuevos hábitos y cómo empezar a alimentarme de una manera que me sienta con buena energía vital sin importar la edad que tengo. María, bienvenida a tu casa, cómo me alegro verte tan hermosa y tan radiante. Tan bella, gracias, feliz de estar acá, como siempre, una vez al año, 2 veces al año máximo, pero feliz de estar. Tienen que ser más, ¿sabes? Entonces empecemos a hablar, ¿qué tan importante es la alimentación y los cuidados que le das al cuerpo? Digamos que la constante es que las personas consulten por nutrición por temas muy puntuales, ligados casi siempre al peso o al tema digestivo, después de pasar inclusive por gastro. Primero yo tengo una gastritis, un reflujo, algo, siempre vamos al gastro y después pensamos en ir a nutrición. Digamos que después de pandemia se empiezan a levantar muchos síntomas en personas que de pronto ya los tenían, pero no eran conscientes, no los escuchaban, los pasaban por alto, los ignoraban. Y nos damos cuenta que hay mucha gente que vive años, y si no toda su vida, con estos síntomas sin tratarlos porque les parece que es normal. Y a raíz de eso, después de la pandemia, llevamos estos 2 años, digamos que trabajando mucho con pacientes a través también de las emociones con la alimentación, porque siempre, digamos que en nuestra consultoría hemos intentado llevarle el mensaje a la gente de que la nutrición no es un espectro lejano a todo lo que es el ser, no es como yo trabajo, soy mamá, soy, no sé, lo que sea que hago, y por otro lado está mi alimentación, porque al final lo que yo hago en mi día a día, en lo que yo trabajo, en cómo me muevo, en qué acceso tengo, pues va a depender también de cómo se comporta mi alimentación, si yo tengo acceso a la hora del almuerzo, si me toca llevar, si almuerzo en el trabajo. Entonces digamos que la gente empezó a entender que la nutrición no era algo ajeno y que está conectado absolutamente a todo lo que hacemos en el día. Y eso nos llevó a que las personas en la pandemia, encerradas en la casa, se dieran cuenta que todos estos síntomas mejoraban, porque de pronto no estaban en el estrés del día a día, estaban comiendo más en casa y no tanto por fuera, o para algunos empeoraran. ¿Por qué? Porque se encontraban con situaciones emocionales muy complejas, confrontar temas no resueltos, y empezaron a aparecer un montón de síntomas que creían haber tenido resueltos. Entonces, a través de la alimentación, lo que hacemos es invitar a los pacientes primero a conocer el componente físico, es decir, eso que te estás comiendo, cómo te alimenta, qué te está dando, pero no ser ajenos al tema emocional, porque entonces pasa mucho que los pacientes también llegan, consultan por nutrición, hacemos todo un abordaje nutricional y los síntomas se exacerban. Entonces el paciente dice, ay, pero cuando yo comía hamburguesa esto no me pasaba, esto no me dolía. Y tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el cuerpo también para manifestar lo que le está pasando. Si yo tengo un cuerpo que he alimentado mal durante 30 años, pues el cuerpo también inclusive empieza a perder la capacidad para mostrarme ese dolor de la gastritis, esa incomodidad, sino, no, yo gastritis yo no tengo. En la medida que el paciente empieza a comer mucho mejor, la gastritis vuelve y aparece. Entonces el paciente siente que lo que está haciendo es echando reversa. Entonces digamos que alimentarnos bien es parte fundamental de poder empezar a entender qué de lo que mi cuerpo me está manifestando es por una mala alimentación o es un vínculo con algo emocional, porque si yo tengo una buena alimentación, me cuido, duermo lo suficiente, tengo prácticas que cuidan mi salud mental y mi cuerpo empieza a manifestarse en diferentes aspectos emocionales, físicos, pues tengo un componente emocional de por medio. Hablemos de la alimentación y no necesariamente en las diferentes etapas de la vida, pero qué hacer cuando estás pasando la adolescencia, cuando estás llegando a la adultez, cómo mantenerte bien todo el tiempo. Y puedes hablar de mantenerte bien a los 20 años, porque he conocido personas de 20 años que pues viven con pereza, no les provoca nada, no tienen energía, y conozco gente de 90 años que tiene toda su vitalidad a flor de piel. Tal cual. Pues eso tiene 2 componentes, que volvemos a lo mismo, tiene un componente nutricional y también tiene un componente emocional. Digamos que en la adolescencia hay un quiebre aquí importante, y es que el adolescente todavía está bajo el cuidado de los papás, entonces los hábitos que tenga la casa es básicamente lo que empezamos a ver en el adolescente. Digamos que los adolescentes en esa época rebelde, donde se están descubriendo, tampoco están muy interesados en entender ni siquiera qué es la nutrición, ni para qué sirve, ni cómo se come bien, es lo último que les interesa.
Pero ahí es donde yo siempre digo que los papás tenemos una responsabilidad desde que los niños son pequeños en llevarlos a ciertos hábitos, porque pasa mucho que los papás, digamos que yo en consulta no veo menores de 14 años, pero la manifestación de los papás un poco es que mi hijo no come verduras, es que mi hijo no come fruta. ¿Y tú te los comes? Tampoco. Entonces empezamos por ahí. Entonces cuando trabajamos, por ejemplo, con los papás, ayudamos mucho a que esa etapa, por ejemplo, de la adolescencia sea, digamos, siendo difícil, porque la adolescencia es una etapa como de quiebres para todos. Digamos que todos los vivimos de maneras diferentes, pero sí es un quiebre, es encontrar ese adulto que hay en ti y bueno, y qué viene después de esto. Digamos que ahí los papás todavía juegan un papel muy importante en lo que se haya sembrado en la edad infantil del adolescente, para que luego eso se represente en una alimentación, digamos, como mucho más sana, suficiente, que le dé al adolescente energía. Por eso también encuentras espectros de el adolescente que es súper deportista, juega, brinca, corre, y el adolescente que nunca se cansa. Y nunca se cansa, y el que está pegado a una tableta o viendo Netflix todo el día, y cualquier cosa que implique mover su cuerpo le parece tenaz, ¿sí? Ahora, tiene mucho que ver con el hábito de la casa, porque si digamos que es una crisis, sí, pero si el niño siempre ha visto que el movimiento hace parte fundamental de la casa, del cuerpo, de la necesidad del ser humano, pues está perfecto. Le pregunta Hans al duende, ¿y cómo controlo las emociones? Más que controlarlas, hay que gestionarlas, le responde. Está bien ser coherentes con lo que se siente. Expresar lo que gritan las emociones es el mejor regalo que puedes darle al cuerpo, a la mente, porque la emoción te da la oportunidad de conocer cómo están las cosas en tu interior, cómo te relacionas con los demás. Las emociones te enseñan cómo actuar. Si son desagradables, te dan una pista sobre algo que no está bien en tu vida, a lo que debes prestarle atención, porque solo te está activando algo que hay en ti. Lo de afuera es solo un estímulo para esa activación. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para alcanzar la felicidad desde tu interior. Primero, van pasando los años y se va perdiendo la fuerza o la masa muscular. Ahorita nos dices por qué es tan importante, sobre todo en la edad adulta, tener una buena composición de masa muscular. Y segundo, porque debemos también ser muy exigentes cuando vamos creciendo, porque pues nuestro cuerpo también se va deteriorando y necesitamos darle como alimentación, líquidos que nos refuercen y que nos hagan sentir fuertes y vitales. Pues mira, el tema de tener masa muscular, suficiente masa muscular, tener una buena salud ósea en la edad adulta, empieza, como bien lo has dicho tú, pues desde la adolescencia, ¿sí? Porque ahí es donde vamos terminando de construir, por ejemplo, nuestros huesos entre los 30 y los 35 años. Básicamente nuestra reserva ósea ya está consolidada, y ya de ahí en adelante empezamos a perder. Por eso la actividad física entra a jugar un papel muy importante en la salud del hueso, porque cuando yo hago ejercicio, hago unas microfracturas en el hueso, que el mismo cuerpo va reparando, y eso es lo que hace que mi densidad ósea no se pierda tan fácil como una persona que de pronto no hace nada de actividad física. El tema de la masa muscular también juega un papel fundamental acá, porque creemos que la masa muscular es algo que vamos a tener toda la vida. Y la masa muscular, así como el hueso, también se empieza a perder con los años. Entonces, toda la masa muscular que yo construya entre los 25 y los 40 años, porque la utilizo, porque ese es el problema, que hoy en día no la utilizamos, porque estamos sentados 8, 12 horas en un computador, no utilizamos el cuerpo físico, pues la masa muscular se empieza a atrofiar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando esa es la gran diferencia entre que tú veas a un adulto de 80, 90 años postrado en una cama, o a los 70 necesitando un caminador, una silla de ruedas, o a los 90 un abuelito tenis, que juega. como mi abuelo, sí. Ahí está, ¿sí? Es la gran diferencia entre utilizar el cuerpo físico para que se renueve o dejar que se atrofie. Entonces, tiene un componente fundamental la actividad física y la alimentación,
en las dos cosas, tanto en la salud ósea como en la masa muscular. Lo que pasa es que nos damos cuenta que necesitamos cuidar la salud ósea y la masa muscular cuando ya es demasiado tarde, cuando a los 45, 50, 55, dependiendo de lo que cada uno haya hecho con la vida, le empieza el dolor lumbar, le empieza el dolor en la rodilla, lo diagnostican con osteoporosis y ahí entonces nos queremos empezar a cuidar, cuando por ejemplo el tema de la osteoporosis, pues yo no puedo revertir lo que ya se perdió, lo que se perdió, se perdió. Otra cosa importante, nosotras las mujeres que somos, yo digo que somos la generación de los anticonceptivos, 10 años, 15 años, 20 años tomando anticonceptivas, como no tenemos realmente un ciclo hormonal, el sangrado que tenemos no es una menstruación, sino que es un sangrado de pérdida, pero no hay una ovulación. El hueso necesita de los cambios hormonales para poder mantener su densidad. Entonces lo que estamos empezando a ver es que somos la generación que vamos a llegar a los 50, a los 55 con una osteoporosis bárbara, porque la alimentación no solamente fue deficiente porque nos la pasamos haciendo dietas queriendo entrar en un estereotipo que ya sabemos que no existe, sino que está en las revistas y en Photoshop, y además a eso le pusimos anticonceptivas y además de eso somos sedentarios, entonces pues claro, a los 50 parecemos de 90 y necesitamos un montón de suplementos, ayuda, estamos atrofiados y además se vuelve un ciclo vicioso porque la persona que ya está dolorida te dice es que yo no puedo hacer ejercicio porque ya me duele, sí, pero es que te duele porque estás atrofiado, entonces también necesito sacarte de ahí y eso implica buena alimentación, buena hidratación, buenos hábitos de sueño y buen ejercicio, pero a veces la gente se agarra de, no, es que ya me duele demasiado la columna, entonces mejor no, y prefieren no hacer ejercicio y quedarse en, pues yo lo llamo como se atrofian y ahí quedan, no hay nada que hacer, no hay cómo sacarlos de ahí. María, pero si hay cosas que no se pueden revertir, sí se pueden empezar a solucionar de alguna manera, como tú lo dices, buena alimentación, beber mucha agua, hacer ejercicio. Cuando a una persona le diagnostican alguna enfermedad, le diagnostican alguna patología, hablemos de osteoporosis, que es la que acabas de mencionar, ¿qué puede hacer para de alguna manera empezar a cuidarse y empezar a evitar que siga avanzando? Pues en la osteoporosis como tal no podemos revertir evidentemente, pero lo que uno busca es que esa pérdida que ya se hizo no siga avanzando a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para, digamos, no pararla del todo, pero sí frenar la velocidad a la que va? Es mejorando obviamente alimentación y actividad física. O sea, la actividad física es fundamental. Yo siento que estamos tan sumergidos en una sociedad que nos pide ser hiperproductivos, trabajar después de la pandemia, el tema de estar conectados al computador 10, 11, 12 de la noche, no importa, trabajas a cualquier hora, estás conectado, además en cualquier postura, desde el sofá, desde el piso. Hay unas prácticas, digamos que del trabajo muy malas. Y estamos tan sumergidos en esta dinámica que se nos olvidó que esto, y tú lo decías apenas iniciamos el programa, pues necesita ser cuidado también, así como la gente barre, trapea la casa, lleva el carro a mantenimiento, se nos olvidó que esta máquina también necesita ese cuidado, entonces nos olvidamos del ejercicio, a la gente le parece que el ejercicio es como un esfuerzo infrahumano que yo tengo que hacer para bajar de peso. No, es que el ejercicio es algo que el cuerpo necesita, es una necesidad fisiológica. Nunca nadie se ha arrepentido de haber hecho un entrenamiento, ¿sabes? Después de que vas, qué delicia, porque es una necesidad física, biológica que todos tenemos. Y eso es lo que lleva cuando la gente está sedentaria y está como en este ciclo vicioso de es que a mí el ejercicio me cuesta un montón, es que a mí no me gusta. Salir de ahí es muy difícil porque no conoces nada más. Entonces luego te empiezas a mover, entonces luego te duele todo, te duelen los músculos, te sientes cansado. Entonces sacar a la gente de esa dinámica es muy difícil, pero lo que yo siento que no nos hemos percatado estamos haciendo todo lo que va en contra de la naturalidad del ser y eso es lo que nos lleva a las malas prácticas con la alimentación, al sobrepeso, a las enfermedades, ligado además de lo emocional, porque de lo emocional, si de esto no nos encargamos con la comida, pues de lo emocional, imagínate. ¿Qué hacer, María, con tu experiencia, con tu trayectoria, con todos los pacientes que has visto cambios muy significativos? ¿Qué podemos empezar a hacer? Pues es fundamental entender que los cambios no son de la noche a la mañana, tú lo acabas de decir. A veces decimos, no, es que ya a partir de mañana me voy a meter al gimnasio y voy a ir todos los días. A ver, si llevas, no sé, 3 años, 4 años, 20 años sin ir al gimnasio, ¿qué te hace pensar que vas a empezar a ir mañana y vas a ir toda la semana? Al segundo día estás que no puedes caminar del dolor. Entonces, empezar con pequeños pasos es fundamental. A veces, y yo siento que es algo obviamente del ser humano, queremos todo ya rápido, sí, para mañana y ojalá con el menor esfuerzo. Y ahí es donde viene el problema, esto requiere esfuerzo, requiere compromiso, pero hay algo fundamental y es entender que desde dónde parte esa decisión que quieres tomar.
hacia cuidarte, desde el desespero porque entonces es que ya soy sedentario, tengo sobrepeso, tengo un montón de patologías que me están aquejando, o desde, oiga, venga, sí, esto está funcionando mal en mí, pero me quiero, me respeto y qué puedo empezar a hacer desde ahí para cuidarme. Eso hace que el proceso sea mucho más amoroso, amigable y que perdure en el tiempo, porque cuando tomamos ese principio de me voy a meter al gimnasio y a partir de mañana voy a ir todos los días, pues eso dura 2 semanas, 3 semanas, un mes, por mucho al que tenga mucha fuerza de voluntad. Entonces entender que esos pequeños pasos son los que realmente me van a llevar a ese gran cambio al final es fundamental, es quitarnos esta idea de que entonces el 1 de enero, el lunes, siempre en esa fecha, a partir de ahí cambió mi vida. No, es que la vida no cambia de un día para otro, la vida cambia todos los días, pero cambia un poco y cambia dependiendo de qué decisiones estás tomando. Entonces, ¿desde dónde tomamos esa decisión? Como te lo planteaba ahorita, un poco desde ese castigo porque todo en mí está mal y va mal, o desde ese amor propio de decir, oiga, no, yo me amo, me quiero y ¿qué voy a empezar a hacer por mí? Entonces, pequeños cambios, primero que sean realizables y que sean realizables, lo que es realizable para ti probablemente no es realizable para mí. Entonces entender que si mi pareja, mi amiga, mi amigo, mi esposo se metió al gimnasio, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. No, pues de pronto tú tienes que empezar a comer más verduras, no sé, o algo diferente. Que sean esos cambios pequeños. Y en cuanto a la alimentación, cosas que nos pueden funcionar para empezar a hacer cambios, porque entonces uno ve programas como estos y uno dice, a partir de mañana mi vida va a cambiar. Y es decir, bueno, pero ¿qué vas a empezar a hacer mañana? Pequeñas cosas, como por ejemplo, si no comes frutas, empieza a comerte una fruta al día. Si no comes verduras, que la mitad de tu plato tenga, ojalá, una buena porción de verduras. ¿Que no te gustan las verduras? Busca una forma diferente de prepararlas. Entonces, que no sean crudas sino salteadas, que las mezcles con el arroz, que las mezcles con la proteína. Que tampoco te gustan, mételas en un batido con algunas frutas y ahí camuflas también las verduras. Digamos que formas hay muchas, pero también parte de eso, desde dónde lo quieres hacer. Porque si es un castigo, digamos que desde el castigo y desde el reproche, es muy difícil que los hábitos perduren. María, y desde el castigo, hablemos de las dietas restringidas donde la gente no puedo, pues cumple su dieta al mes. Que la privación o lo que tú te prohíbes más adelante te vas como a desquitar y esa no es la idea. Claro, porque la prohibición no ha iniciado desde una decisión de amor propio. Por ejemplo, te lo pongo en mi caso. Y para las personas que de pronto son nuevas acá en mis capítulos, yo soy vegana por un tema de salud. Entonces, cuando a mí la gente me dice, pero es que tú no sabes de qué es lo que te pierdes. No, porque es que yo no estoy sacrificando algo para castigarme. Yo al contrario estoy dejando de comer algo para cuidarme porque a mí me hace daño, ¿sí? Y eso pasa con las dietas. Entonces yo voy a dejar de comer harinas, voy a dejar de comer azúcar porque es que odio mi cuerpo, quiero perder peso, me fastidia esta migraña que tengo y todo es como desde esta rabia que tenemos contra nosotros mismos, sabiendo que los únicos responsables, pues al final somos nosotros mismos. Pero si yo parto a hacer ese cambio desde ok, entiendo que mi cuerpo está funcionando mal, ¿cómo lo puedo empezar a cuidar? Pues tiene que ver que vas a entender que esas dietas restrictivas al final no te están trayendo nada porque son un castigo, no son una medida realmente de amor propio. Porque si fuera una medida de amor propio, tú entiendes que quitarte las harinas, quitarte el azúcar y todo lo demás, pues realmente te está quitando más de lo que te está poniendo, porque entonces estás irascible, te quieres comer el mundo, luego sales como loferos a comerte el mundo y te das cuenta que eso realmente no te está poniendo, sino que te está quitando. Pero no logramos diferenciar realmente qué es lo que nos hace bien, porque vamos en manada pensando que la dieta tuya me funciona a mí, la mía le funciona a fulano y a sultano, en vez de pensar, oigan, ¿qué es lo que necesito yo? Y eso parte de conocerme a mí, y eso es lo que la gran mayoría de personas no queremos hacer, porque es muy incómodo. Pero cuando yo logro conocerme a mí y sé cuáles son mis necesidades, pues puedo cubrirlas a nivel nutricional. 2 preguntas, María. Primero, ¿debería desayunar, tomar media mañana, almorzar algo y comida, o con 3 comidas tengo? ¿O esto es independiente o cada cuerpo es muy diferente y según las necesidades? ¿Qué responderías aquí? Digamos que esto es muy personal, Hay personas que con 3 comidas están bien, hay personas que con 5 están bien, hay diabéticos que necesitan 6, 7 comidas al día. Entonces, depende de esas necesidades. Entonces, cuando generalizamos un poco es que todo el mundo debería ayunar. No, es que todo el mundo debería comer 5 comidas al día.
Tampoco. Entonces va a depender un montón de las necesidades. Por ejemplo, si yo te lo pongo en mi espectro, cuando yo entreno triatlón, pues si yo hago 3 comidas al día voy a estar en déficit todo el tiempo, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente que no se mueve, no hace ejercicio, pues probablemente en 3 comidas cubre sus necesidades. Entonces es un poco qué es lo que necesita cada uno y además en qué etapa de la vida está. ¿Qué haces cuando tienes excesos? Hablo de excesos cuando comiste demasiado en épocas como diciembre, en épocas cuando te vas de viaje, te excedes con la comida, a veces te excedes con el traguito y como que te arrepientes y quieres como limpiar tu cuerpo. ¿Qué funciona ahí? Digamos que para eso la gente siempre tiene como concebidos métodos compensatorios, ¿no? Entonces como, ay, o ayer tomé mucho, entonces hoy voy a quitar las harinas, no voy a comer azúcar, y empieza como este método de compensación. Digamos que en épocas como diciembre y momentos donde son excesos muy puntuales, uno diría, bueno, sí, pues o sea, tomaste mucho trago ayer, pues toma mucha agua hoy, come muchas frutas, muchas verduras, intenta compensar ese daño, porque al final lo que hicimos fue un daño, ¿sí? No, los excesos al final son daño. Y con eso básicamente vas a intentar compensarlo. El problema es cuando entramos en esta dinámica en la vida para estar compensando siempre lo que hacemos mal. Entonces, hoy comí mal, entonces mañana compenso, pero entonces como intenté compensar, pues al tercer día estoy otra vez muerto de hambre, entonces vuelvo y me trago el mundo y me la paso la vida intentando haciendo compensaciones, y eso no lo disfruta nadie, porque primero cuando comes mucho, pues estás completamente indigestado, y luego cuando te estás muriendo del hambre para poder compensar lo que te comiste ayer, pues entonces te quieres volver a tragar el mundo y te la pasas la vida en este vaivén, y eso parte de lo mismo, no conoces cuáles son tus necesidades, porque si las conoces, pues sabes cuál es el límite y decir, hasta aquí está bien. Claro, todos en algún momento de la vida tenemos excesos, eso pasa, es normal, pero si esa es la dinámica que se repite, es porque yo no sé realmente mi cuerpo qué necesita. Hoy quería hablar de todo contigo y me dan muchas ganas de hacerte muchas preguntas y se nos acaba el tiempo, así que vamos a tener que vernos mucho más seguido para que de verdad resolvamos muchas dudas, muchos interrogantes de hombres, de mujeres, de personas muy jóvenes, de personas muy adultas que se preocupan bien por su nutrición, bastante por su nutrición, y que es un tema de verdad que nos debe competir a todos sin excepción, porque si estamos bien alimentados, si estamos bien saludables, nos vamos a sentir mejor, vitales, y eso permite que nuestra vida, que podamos manifestar los deseos, que nuestras emociones podamos gestionarlas mejor, que podamos caminar, como decías ahorita, como livianos por la vida. Eso livianos, y no solamente tiene que ver con el peso. Con todo, sí señora, libres de equipaje. Tan linda, me encanta verte, me alegro mucho que estés hermosa como siempre. Ay, tan bella, y gracias brillando. por la invitación. Gracias, Diana. Tan linda, besitos para ti, besitos para todos, y recuerden que este cuerpo hay que cuidarlo mucho. Ser feliz es una decisión y por ahí empieza todo. Chao. Si quieres